si no, no se les será quitada, dice la palabra. Amén. Así que usted sea hoy doblemente bendecido, hermano, por estar en la casa del Señor, por haber decidido, por haberle hecho caso al Espíritu, de poder estar en esta mañana. Amén. Y vamos a orar para poder compartir la palabra. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu favor, Señor. Hoy estamos agradecidos una vez más por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Nos has sostenido con tu mano de poder, con tu diestra de misericordia. Gracias porque no me cansaré de decirte, Señor, que somos el resultado de tu misericordia. Somos el resultado de tu favor. Estamos de pie porque tú, Señor, has sido nuestro sostén. Estamos de pie porque solamente tú eres nuestro socorro. Bendice a las familias aquí representadas. Bendice a cada uno por nombre, Señor. Por favor, bendice del más grande al más pequeño. Tú conoces las diferentes necesidades que hay, Señor amado, en esta mañana, pero eres más grande tú, Señor. Hoy le podemos decir al enemigo y le podemos decir a nuestros problemas: miren cuán grande y poderoso el Dios que yo tengo en mi corazón. Es más grande el que está conmigo, es más poderoso el que está con nosotros que aquel que se quiera levantar en contra de nosotros. Y por eso nosotros no nos cansamos, Señor, de alabarte, de glorificarte, Señor, de exaltarte, porque eres el único digno, Señor, de suprema alabanza. Gracias, Padre, que esta palabra pueda venir a edificar, que esta palabra pueda venir a consolar, que esta palabra pueda venir, Señor, a trabajar en lo más profundo de nuestro corazón para, Señor, ser cada día más agradables a ti. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Abra su Biblia, hermano, en el segundo libro de Corintios, en su versículo 7 y en su versículo 1. Hoy vamos a ver un tema, hermano, que viene en relación a lo que hemos estado estudiando, que si usted se da cuenta, no hemos salido todavía de la puerta del muladar. Estamos hablando temas de ministración del alma. Nuestro pastor general dice: hoy la mayoría de iglesias ya no abraza la doctrina de la ministración. Hoy la mayoría de iglesias no abraza la doctrina de la consagración. Y hoy nosotros, hermano, debemos de hacer un stop en nuestra vida, pararnos en las sendas y preguntarles cuáles son las sendas antiguas, porque lo que nosotros queremos, esto es lo que yo creo en mi corazón, lo que usted y yo queremos, hermano, es poder llegar a la meta. Pero hay procedimientos, hay pasos que nosotros debemos hacer en nuestra vida para llegar y ser más que vencedores, porque eso es lo que nosotros queremos. Amén. Y fíjese qué interesante, porque el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Cristo que están en Corintios y dice el 7:1: así que, amados, mire cómo habla el apóstol Pablo, ¿verdad? Amados, os ruego por las misericordias. Dice, mire cómo amaba Pablo al pueblo del Señor. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ayer, hermano, que yo estaba meditando en este versículo, hermano, yo me quedé un ratito sentado y con escalofríos, dijo aquel. No, hermano, me quedé así, fíjese, porque si usted se da cuenta, habla de toda contaminación. Pero nosotros, hermano, estamos nada más, hermano, en nuestra mente, sí, la contaminación de la música, la contaminación de un vicio, contaminación pero mire, habla de una contaminación de espíritu. Y esto es bien delicado. Entonces dice, así, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bueno, es interesante, hermano, cómo el apóstol Pablo insta, cómo el apóstol Pablo enseña. Usted sabe que el apóstol Pablo es el perito arquitecto de la iglesia. Si nosotros hoy queremos aprender cómo llegar al Señor, tenemos que estudiar, hermano, las epístolas paulinas, porque él se le llamó el perito y arquitecto de la iglesia. Entonces, hermano, aquí podemos ver la instrucción del apóstol Pablo en dos facetas. Y esto es lo que a mí me llamaba la atención, porque la primera faceta es que nos limpiemos de toda contaminación.
Y esto es bien interesante porque le he estado recalcando, hermano, a usted que cuando venimos a los pies del Señor y somos perdonados de nuestros pecados, el Señor ya perdonó y borró, y hermano, y ya Él ya no se acuerda de nuestros pecados. Pero ¿por qué el apóstol Pablo enseña que después, hermano, de venir a los pies del Señor, después de haber aceptado a Cristo, de habernos bautizado, de haber sido bautizados con el Espíritu Santo, en entrar en un proceso de transformación, el apóstol Pablo dice: límpiense? No es una acción que está diciendo el Espíritu Santo nos va a limpiar. No, hay una acción que también usted y yo debemos de hacer. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado porque dice, la primera acción es limpiémonos de toda contaminación. Es algo que usted y yo somos responsables hoy, hermano. 2, perfeccionar la santidad en el temor de Dios. ¿Cuántos sabemos que ya nos dieron un vestido nuevo, un vestido de santidad? Porque así es, hermano. Al momento de venir a los pies del Señor, nos quitan, hermano, y por eso hoy cantábamos al inicio: has cambiado mi lamento en baile. ¿Cuál era el vestido que usted y yo teníamos? Era un vestido de pecado, un vestido de muerte, un vestido, hermano, de contaminación, de tristeza. Y el Señor viene y dice que nos cambia ese vestido y nos da vestiduras de salvación. Y no solo vestiduras de salvación, empieza, hermano, a ser transformada nuestra vida y nos dan, hermano, yo entiendo que en su misericordia, una vestidura de santidad. No sé si alguna vez usted fue a algún campamento de jóvenes, hermano, pero hay un juego que practican mucho cuando en los campamentos de jóvenes, que visten a una persona de blanco. Y son 10, por ejemplo, y tienen que pasar en estaciones de un lado y llevarlo a otro punto. Pero, hermano, en esa situación de irlo pasando en todas las veredas, en los obstáculos, hermano, hay gente que está echándole tierra, lodo, y el fin del juego es llegar a la meta y gana el que tenga más blancas sus vestiduras. Ahora, ¿por qué se lo menciono yo a usted? Porque ese es nuestro caminar. Hoy tenemos estorbos, hoy tenemos obstáculos, hoy tenemos pruebas, hoy tenemos situaciones difíciles, hermano. El enemigo se levanta. Usted no crea, hermano, que el enemigo está hoy en la playa, hermano, se está tomando una su Coca-Cola bien fría en el puerto. Dice, ay, que vayan los hermanos a la iglesia. No, hermano, él no tiene vacaciones. Él está viendo cómo pone zancadilla, cómo viene y mancha nuestras vestiduras, cómo viene y arruga nuestras vestiduras, cómo viene y empieza, hermano, a deshacer la obra que el Señor ha empezado en nuestras vidas. Porque yo estoy con la certeza en mi corazón que obra que el Espíritu Santo ha hecho en su vida, la ha hecho, hermano, y que nuestro corazón, nuestra alma está siendo transformada, está siendo regenerada día con día, hermano. Y el trabajo del enemigo es querer y venir a deshacer lo que el Señor ha estado haciendo en su vida. Y entonces dice que hoy nosotros tenemos que aprender a perfeccionar que la santidad. Nos han dado la santidad y vamos a hablar un poquito más adelante de eso. ¿Cómo es perfeccionar la santidad? Porque la santidad depende de usted y depende de mí. La santificación depende del Señor. Él es el que nos santifica a nosotros, pero la santidad depende de usted y depende de mí. Y ahí vamos a ver un poquito más adelante esto. Entonces quiero entrar al mensaje y quiero hablarles un poquito sobre limpiarnos de toda contaminación. Fíjese, hermano, que en el tiempo de Jesús hubieron muchos problemas, porque usted sabe que ellos eran bien religiosos. Y ellos, hermano, tenían una liturgia, tenían ritos, tenían reglamentos o reglas tan específicas, hasta la forma de lavarse las manos. Y en una oportunidad le dicen al Señor: Señor, mira, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Y por eso estaban mandando a los discípulos al infierno. Y en eso el Señor le dice: miren, no es lo que entra al corazón, no es lo que entra al hombre lo que contamina. Lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. Ahora, viendo algunos conceptos, hermano, dice la palabra limpiémonos. ¿Qué significa limpiar?
Dice que significa hacer limpio o significa purificar. ¿Qué nos está hablando en esta mañana? Que una tarea que usted y yo tenemos delante de la presencia del Señor es que nosotros, hermano, tenemos que estarnos limpiando constantemente. Hermano, usted hace 8 días que vino a traer la misma blusa. No, ¿verdad? Muchas solo llegamos del culto y hermano, y a quitarnos la ropa y a ponernos nueva, hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un ejercicio natural. El tema que a veces no hemos podido comprender, hermano, que así como no podemos aplicar muchas cosas en lo natural, también debemos de aplicarlo en lo espiritual. Amén. Nosotros no andamos sucios, no andamos así, pero ¿cómo andaremos realmente en contaminación? Porque fíjese que contaminación, dice, qué interesante, contaminación significa mancha, dice. Contaminación significa inmoralidad. Contaminación significa contaminar. Entonces, ¿será que nuestros vestidos no estarán manchados? ¿Será que en nuestro caminar, hermano, no estaremos nosotros ensuciando nuestros pies en el caminar de día a día? Esto es bien difícil, hermano. Porque la verdad, el espíritu está dispuesto, dice la escritura, más la carne no. Y hace unos días hablábamos sobre la batalla interna, que era la batalla de la carne y la batalla del espíritu dentro de nosotros. Pero esa batalla solamente se puede dar en los nacidos de nuevo, porque solo los nacidos de nuevo tienen la naturaleza de Cristo, que tienen vivificado al Espíritu. El que no ha nacido de nuevo, el que no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, está muerto y no puede tener batalla. Usted y yo sí la tenemos, porque ya sabemos que hay una naturaleza aquí adentro, pero una naturaleza que está peleando, hermano, porque, hermano, ¿cómo explicarlo, hermano? Toda la vida, antes de venir a Cristo, nuestra alma estaba en esclavitud del pecado. Yo hablaba con un hermano y le decía, tienes que hacer lo correcto. Tienes que buscar al Señor y hacer lo correcto. Y él me decía, qué difícil es hacer lo correcto. Qué difícil es obedecer. Yo le decía, es difícil porque no estamos acostumbrados. Es difícil porque siempre nuestra alma nos ha ganado. Siempre, hermano, ha venido nuestra alma esclava, hermano, de una vida pasada, y es difícil. Pero cuando entendamos que es agradable, hermano, al Señor nuestra obediencia, y empiece nuestra alma a experimentar esos procesos, hermano, va a ser algo de deleite. Por eso el salmista decía, me deleito en tus mandamientos. ¿En qué estaba diciendo? ¿Qué quiere decir eso? Yo me deleito y yo me gozo, es mi placer obedecerte. Así como los papás, como los hijos le dicen a los papás, ¿verdad? Amén, los hijos. No hay ningún hijo aquí. ¿Verdad que los hijos dicen, me deleito en tus instrucciones, papi? Me deleito en hacer lo que tú me mandas, papi. Mija, anda a guardar tu ropa. Ay, mamita, es un deleite ayudarte. Venía a lavar los trastos, ay, ¿verdad que sí? Igual que los hijos, ¿verdad? Venía a ayudarme. Ay, papá, es un deleite ayudarte. ¿Cómo cuesta obedecer, hermano? Cuesta. Pero es un proceso que nuestra vida tiene que ir cambiando. Mire, pues dice la escritura que tenemos, solo para entender algo aquí, hermano, dice, porque tenemos tales promesas. Solo los que tienen la promesa tienen que limpiarse. ¿Ya entendí este versículo? Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, entonces limpiémonos. El que no tenga las promesas, que no se limpie. Y yo entonces empecé a estudiar un poquito anoche cuáles eran esas promesas, y lo puedo encontrar ahí unos versículos antes en el capítulo 6 y versículo 16 final, dice, habitaré y andaré entre ellos. Esa es una promesa, que el Señor va a habitar en medio de nosotros. Como el Señor habita en medio de nosotros, esa es una promesa. Eso significa que nosotros tenemos que guardarnos, tenemos que limpiarnos, porque Él va a andar entre nosotros. Y mire qué interesante, y seré su Dios.
y ellos serán mi pueblo. Mire qué promesa tan grande, qué promesa tan extraordinaria. Si el Señor es su Dios y ahora usted es pueblo de Él y yo también, entonces limpiémonos. Solo para los de la promesa se tienen que limpiar. Aquel que no es su Dios, hermano, aquel que no es pueblo de Dios, ¿cómo se le va a decir? Límpiese. Como tenemos tales promesas, hermanos, entonces, ahora sí limpiémonos. ¿Por qué? Porque la promesa del Señor es que Él va a habitar entre nosotros. Él va a estar dentro de nosotros. Que ahora Él es nuestro Dios y que ahora nosotros somos pueblo del Señor. Dice la palabra que ahora somos ovejas de su prado. ¿Cuántos somos ovejitas del prado del Señor? ¿Verdad que sí? Entonces, si usted se da cuenta, hermano, mire, carne, dice que de toda contaminación de carne. Mire, hay dos tipos de contaminación. Carne significa naturaleza humana. Carne significa pasiones. Carne significa sangre. Y vamos a estar hablando en estos días de los ancestros. No se lo vaya a perder, porque es interesante comprender cuáles son los ancestros que pueden estar afectando nuestra vida. Pero mire qué interesante, también habla y de espíritu. O sea, hay dos contaminaciones. La contaminación que viene por carne, que viene por ancestro, que viene por herencia, y está la contaminación que viene por espíritu. Y fíjese que espíritu en esa palabra significa, carne significa naturaleza humana, pasiones o sangre. Y espíritu significa sobrehumano, o sea, algo que no es humano. Significa un ángel o un demonio. Por eso, aprovechando, hermanos amados, quiero llamar a la reflexión a los padres de esta iglesia. Tengo un pesar en mi corazón, porque los niños de esta iglesia en el segundo nivel se están portando muy mal. No obedecen, se suben a las mesas. Ahora, y platicando ahí con las maestras, porque ya es un tema que a mí me ha preocupado y vamos a tomar acciones. Pero, ¿por qué se los digo yo en esta mañana? Porque nosotros no estamos controlando a nuestros hijos. Nuestros hijos están siendo contaminados de espíritu. Lo que nosotros podemos ver allá arriba es una contaminación de espíritu. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Qué miran nuestros hijos en el celular? Lo más fácil hoy es cállate y darle el celular, ¿sí o no? Ahora, yo le digo, usted como padre está completamente convencido de lo que mira su hijo. ¿Y qué espíritu lleva? Usted está preparado, hermano, espiritualmente como para decir, no, este programa le está transmitiendo un espíritu de algo. Ay, hermano, pero si son caricaturas. Ay, hermano, pero mire si es no sé quién, hermano. Sí, pero hermano, lo que le están transmitiendo a nuestros hijos a través de un espíritu es espíritu de ira, espíritu de rebelión, espíritu, hermano, de intranquilidad. ¿Por qué los niños hoy, hermanos, son tan activos? Y que nadie me venga a decir, es que es súper dotado mi hijo. No, yo sé que hay niños súper inteligentes. Pero aparte que sean inteligentes y aparte es que sean estorbados por un espíritu. Estaba yo escuchando a una psicóloga, hermano, que estaba en España dando una información y dice que el tema de los juegos hacen que su cerebro viva siempre así muy activo. Y los niños no pueden estar quietos. ¿Pero por qué? Porque están siendo ministrados hasta el espíritu. ¿Por qué, hermano? Porque la carne, la contaminación de la carne viene automáticamente. Si el papá es iracundo, hermano, va a haber algo ahí en la genética, lamentablemente. Pero ahora el enemigo está creando, hermano, situaciones, hermano, medios en los cuales pueda mandar espíritus. Fíjese que hace muchos años, hermano, cuando yo era más joven todavía. Eso fue hace un par de años atrás. Fíjese, hermano, que nosotros nos daban muchos temas de alabanza.
Y mire, hermano, nos mostraban a la luz de la palabra y según hechos, muchos acontecimientos, hermano, como por ejemplo los rockeros bendicen su música. Hay testimonios, hermano, oiga, que ahí estaba la cinta máster, iban los satanistas, iban los brujos y oraban, bendecían esas cintas, y literalmente hay experiencias y habían, hermano, situaciones en las cuales decía, vimos cómo los demonios se ingresaban en las cintas para que cuando la gente pusiera la música, hermano, les ministrara. Ahora, siendo hoy, hermano, la tecnología una parte importante. Mire, en la pandemia los niños que estaban todo el día sentados en la computadora. ¿Sí o no? Ahora, ¿tendremos nosotros el control verdadero de lo que nuestros hijos están viendo? Vaya, algo más delicado. ¿Sabremos nosotros qué está siendo ministrado a nuestros hijos? Y después decimos, ¿y por qué mi hijo está cambiando tanto? ¿Por qué mi hijo no obedece? ¿Por qué mi hijo se irrita? ¿Por qué mi hijo es intranquilo? ¿Por qué mi hijo? Porque eso es lo que se le está siendo ministrado. Por eso hoy nosotros debemos de tener cuidado, porque la palabra aquí me está mostrando que tenemos que limpiarnos de toda contaminación, de carne y de espíritu. Hay que romper, hermano, con ancestros, hay que romper con cadenas genéticas en nuestra vida. Pero también hay que romper, hermano amado, con todo aquello que está siendo ministrado nuestros hijos, está siendo ministrada nuestra vida. Es que, hermano, no hemos reaccionado. Nosotros vivimos en un limbo, y por eso hoy tomo las palabras del apóstol Pablo, que le dijo a los de Gálatas: ¿quién los ha embrujado? ¿Quién los ha hechizado? ¿Quién los ha cautivado? Y eso es lo que está pasando hoy con la iglesia. Está cautivada, está hechizada, está hipnotizada, ¿sí? No podemos darnos cuenta de lo que verdaderamente está pasando a nuestro alrededor. El ataque que viene a nuestra vida, a nuestro matrimonio, hermano, a nuestros hijos, a nuestra familia, a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos tomado en consideración que el apóstol Pablo nos enseña a nosotros que nos debemos de limpiar de toda contaminación de carne y de espíritu. Debemos de tener cuidado nosotros con eso. ¿Sabe por qué? Porque todo es espiritual, hermano. Es decir, el pastor tan exagerado, pero todo es espiritual. Todo lleva espíritus. Y eso es lo que nosotros tenemos que, mire, nos dice la palabra, estaba yo leyendo, por a ver si no está por acá, dice, apártense de ellos, dice, salgan de en medio de ellos. Nosotros estamos, hermano, tan hipnotizados, no hemos activado el Espíritu Santo en nuestra vida, lo hemos tenido ahí nada más, pero encarcelado, no lo hemos dejado que empiece a desarrollarse en nuestra vida para que empecemos nosotros a ver contra quién pelear. A veces peleamos con la mujer y la mujer pelea con el varón, y hermano, y no es contra ellos, es con el que está atrás. Así de sencillo. Eso es lo que tenemos que aprender. Peleamos contra nuestros hijos. No, hombre, no peleemos con nuestros hijos, peleemos contra aquel que está manejando a nuestros hijos. No pelee contra sus papás, pelee contra aquel que está manejando a sus papás. ¿Y cuál es la base que yo le doy bíblica? Pedro, apártate de mí, le dijo el Señor a Pedro. Apártate de mí, Satanás. Pedro, un discípulo que había caminado 3 años con el Señor, había visto proezas, había visto milagros, había hecho milagros, pero estaba siendo utilizado por el enemigo. Entonces, hermano, tenemos que aterrizar que debemos tener mucho cuidado, hermano, con todo aquello que contamina. Si quiere, vamos a Mateo 15, hermano. Ahí vamos a leer qué es lo que realmente contamina al hombre. ¿De qué es lo que nosotros tenemos? Mire, se han dado tantas discusiones, hermano, que hay sectas, hermano, que no pueden comer, por ejemplo, chicharrón. Y qué rico el chicharrón, ¿verdad, hermano? Y que no pueden comer camarones, por ejemplo, porque son inmundos. Y ciertamente, hermano, la palabra en el Antiguo Testamento lo marcaba, ¿sí?
Pero, ¿qué experiencia tuvo Pedro? ¿Qué experiencia tuvo Pedro? Donde dice la Biblia, y tuvo Pedro un éxtasis. ¿Qué fue el éxtasis que tuvo Pedro? A ver, pregunto. Ayúdenme usted a predicar porque hay mucho calor. Se subió Pedro a la azotea y le bajaron un lienzo blanco, dice. ¿Qué significa eso? ¿Que le pasaron una película o no? ¿Se acuerda usted cuando íbamos? Yo me acuerdo que yo vivía en Aguacatán y había en un salón, decía, van a ver una película. Y eso era, imagínense, hace 40 años, eso era, wow, una película cada 4 meses, 5 meses. Era la sensación del pueblo, ¿verdad? Y bajaban un lienzo, ¿no? Y ahí pasaban la película. No sé si usted alguna vez fue o solo yo soy de ese tiempo. Ya los muchachos, ya todos son aquí más patojones. Pero mire, le mostraron animales inmundos y no inmundos. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Órale, dijo, porque tú estás santificado. Porque hermano, comerse un camarón a usted no lo va a contaminar. Comerse un chicharroncito, hermano, no lo va a contaminar. Lo que contamina no es lo que entra. Lo que contamina es lo que sale. Y eso lo dice aquí en Mateo 11, hermano, y dice la palabra, el 10. Y llamando hacia a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. El 13, pero respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos, guía de ciegos, y si el ciego guiare el ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos entonces esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero al comer con las manos sin lavar, no contamina al hombre. Y si se contamina uno, hermano, pues solo va a la farmacia y compra una. ¿Qué es lo que uno toma para? ¿Un antibiótico? Para infección, hermano, una amoxicilina, algo así, hermano, y ya. Pero hay que tener cuidado con lo que uno está alimentando en el corazón. Porque del corazón, hermano, dice Proverbios, usted me corrige, ¿emana la vida o emana la muerte? Y eso es lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué está siendo ministrada nuestra vida? Porque yo he entendido algo, hermano, si nosotros empezamos a ser ministrados por algo, empezamos a perder la sensibilidad del espíritu. Porque se empieza a debilitar el espíritu en nuestra vida. Y entonces ahí vamos a tener problemas. Mire, váyase conmigo a 1 Corintios 5. 1 Corintios 5. Aquí anoté 1 Corintios 5, 6. 1 Corintios 5, 6. Así. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda? ¿No sabéis que un poco de levadura contamina? Contamina toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nuevas masas sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con la levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces hoy nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque está viniendo entonces, hermano,
hermano, se activa en nuestra vida la contaminación de la sangre a través, hermano, de los procesos de ancestros, de herencias, etcétera. Yo siempre les he dicho, hermano, yo con mi abuelo, yo camino igual que mi abuelo. Si usted mira los zapatos de mi abuelo, yo los desgasto exactamente igual. Yo nunca me dice, yo voy a caminar como mi abuelo, ¿verdad? Ya mire, es la genética. Hay genética. Muchos cuando me miran y me miran a mi hermano y a mí, dicen, usted es igual que a su papá. Que mi papá era así bien guapo, bien chaparrito, panzoncito, bien simpático, igual soy yo. Pero ¿sabe por qué le digo? Vamos sacando cosas, hermano. Y entonces Pablo dice, cuídense, límpiense de toda contaminación de carne, de genética, de todo lo que viene, hermano, en la genética. ¿Sí? Pero también debemos de cuidarnos de toda contaminación de espíritu. Y yo creo que lo tenemos más difícil en el espíritu. Porque hoy está siendo bombardeado, como le decía, nuestros hijos están siendo bombardeados. Nuestros hijos están siendo contaminados. Y nosotros, en lugar de ser entes, hermano de bendición, entes, atalayas, como dice la escritura, no, esto no vas a hacer, esto no vas a ver. Nosotros con tal de que esté quietecito, porque no hay de otra forma, hermano. Mire, yo le voy a decir con mucho respeto. Yo me acuerdo cuando yo iba a la iglesia, cuando era niño. Antes mi papá me decía, vamos a ir a la iglesia y te vas a estar sentado. Y si no, cuando vengamos a la casa, nos arreglamos. Y a veces uno era travieso, hermano. Yo me acuerdo. Solo una mirada le hacía el papá uno. Y uno ya sabía lo que le esperaba en la casa y uno se quedaba quietecito. Pero ahora están los niños, hermano. Y ay, mi amor, por favor, ya no esté haciendo eso. Papito lindo, mi amorcito. Ay, hermano, ¿sabe por qué es? Por la contaminación de espíritu. Y eso es lo que nosotros tenemos que guardar en nuestros hijos. Porque yo le voy a decir algo, nuestros hijos son hijos del Señor, ¿o no? Ay, entonces, tenemos que ver, tenemos que cuidar. Hermano, mire, yo no me voy a cansar de esto. Mire, hermano, a nosotros, mire, hermano, no lo voy a malinterpretar. A nosotros no nos dieron pollitos para criar. Nuestros hijos no son pollitos. ¿Qué pasa con los pollitos? Llega usted a las 6 de la mañana, les tira el maicito y el agüita y usted se olvida de los pollitos hasta las 6. Nosotros nos creemos que somos buenos padres porque no les hace falta comida, porque tienen ropa, porque tienen zapatos. ¿Sí? Y esa es parte. Pero hay una parte más importante, de estar velando por el espíritu de ellos, por estar velando por el alma de ellos. Porque eso es lo que el enemigo quiere, hermano. Oye, hermano, hay una situación de inquietud, unas manifestaciones, hermano, en los niños, porque están siendo ministrados. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué, hermano? Porque al final dice la escritura que sin panes con levadura no vamos a poder disfrutar de la celebración de la Pascua. Y la Pascua es Cristo. Entonces eso significa que si estamos siendo leudados nosotros en nuestra vida y no estamos cuidando la descontaminación en nuestra vida, no vamos a poder disfrutar verdaderamente, hermano, de la fiesta de la Pascua. Y la Pascua es Cristo. Y mire, hermano, entre 8 días tenemos Santa Cena. Desde ya preparemos nuestro corazón. Tenemos Santa Cena. Vamos a venir, vamos a pedir misericordia. Vamos a venir a pedir, hermano, perdón. Vamos a pedir reconciliación. Mire, tantas cosas que nosotros tenemos que venir a hacer. A acercarnos a la mesa de la reconciliación. ¿Por qué? Porque vamos a ir entendiendo que nosotros tenemos que ser limpios de espíritu, de toda contaminación de carne y de toda contaminación de espíritu. Ahora, le pregunto, ¿a nosotros los viejos no estaremos siendo también contaminados en el espíritu? Yo creo que sí. Mire, hermano, ahorita se están empezando a dar etapas de depresión en gente adulta, y hablo de tercera edad, por adicción al celular. Imagínense, hermano, que a los de tercera edad algunos se los han alcanzado. Nuestros niños, que ese es el juguete, ¿verdad? Antes éramos nosotros felices que nos regalaban un trompo.
O un yoyo, ¿se acuerda usted? Ahora, muéstrele usted un yoyo o un trompo, se lo tiran a uno. No, ellos quieren un celular, una tablet. Pero debemos de cuidar a nuestros hijos. Si usted verdaderamente ama a sus hijos, cuídelos. Si amamos a nuestros hijos verdaderamente, cuidémoslos. Amén. Aunque no diga amén, dijo hermano Angelito. Váyase conmigo a Romanos en su capítulo 8. Mire, qué interesante, porque hermano, el apóstol Pablo nos está hablando a nosotros de que tenemos que luchar por ser limpios. 8:5, oiga lo que dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Usted en qué piensa? Usted, ahí yo le dejo esa pregunta a usted. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que se levantó de entre los muertos, que levantó a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces ¿vamos a qué? Vamos a vivir. Entonces, hermano, la lección que Pablo nos está dando en esta mañana, lo que nos recuerda, lo que el apóstol Pablo nos dice, limpiémonos. Limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu. Porque mire, hermano, esta palabra en Romanos capítulo 8 es tácita. Los que están viviendo según la carne, hermano amado, pues van a morir. Yo no quiero morir. Yo no quiero que usted muera también. Pero ¿quién está manejando nuestra vida? Si tenemos tantos problemas, hermano, en nuestra alma, ¿por qué la seguimos alimentando? Y eso es lo que nosotros, es una batalla. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es interesante. Hay una parte en Génesis que a mí me ha fascinado siempre, hermano, y me llama mucho la atención. Es como el Señor habla con Caín. Y usted se va conmigo a Génesis, hermano, en su capítulo 4 y en su versículo 7. Mire qué interesante, hermano. Me llama poderosamente la atención. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ese es un texto que usted lo tiene que hacer suyo. Hermano, es que fíjese que yo no puedo vencer al pecado. Es que a mí me ganan las tentaciones, hermano. Dice que, no, hermano, mire, ¿por qué le digo yo eso? Porque el apóstol nos dice, límpiense de toda contaminación. ¿Por qué? Porque la acechanza del enemigo es siempre manchar nuestras vestiduras, arrugar nuestras vestiduras. Y mire que dice, el 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Cómo estaría la cara de Caín? Ha decaído. ¿Qué significará eso, hermano? Estaba triste, estaba enojado. Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Mire qué interesante. Hay una versión que dice, el pecado está tocando a tu puerta. Hermano, el pecado, el mundo, sus tentaciones y todo lo que usted quiera, siempre van a estar tocando a su puerta. Usted decide si les abre la puerta. Y qué interesante en Apocalipsis, ¿verdad? Dice, estoy tocando y llamo a la puerta. El que abra y me deje entrar, entonces yo voy a ir a cenar con él y él cenará conmigo.
Pero aquí también nos está hablando de que hay otro que toca la puerta de nuestro corazón. Y es el pecado. ¿Ya vio, hermano? Entonces estaba de tocar y tocar el enemigo. Pero no dice la Escritura, hermano, que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, hermano, y de dominio propio. Hoy, hermano, debemos de echar mano del dominio propio. ¿Para qué? Para poder empezar a habilitar nuestra vida, a limpiar nuestra vida, a limpiar nuestras vestiduras. Porque, hermano, el amado viene. El Señor viene pronto, hermano. Mire, nosotros, porque a veces, a ver, ¿cuántos miramos noticias? Yo ni miro noticias, hermano. Yo dije, el domingo voy a ver noticias para ver cuánto accidente hubo, nada más, ¿verdad, hermano? Pero yo ni miro noticias, pero también está malo. Y le voy a explicar, no noticias de aquí, miremos las noticias internacionales, porque dice la palabra que nuestros ojitos deben de estar siempre ¿en dónde? ¿En qué país? En Israel, porque Él es nuestro reloj. Y están pasando cosas. En el mundo están pasando cosas. Hermanos, si usted es muy amante al Facebook, está bien, pero aprovechémoslo. Mire cuánta información están subiendo, hay que saber discernir. Pero mire, hay cosas terribles que están pasando, que el hombre a lo bueno le está llamando malo, y a lo malo le está llamando bueno. Que nosotros no nos hagamos partícipes de eso, porque lo que están haciendo ahí es venir y contaminar. Mire, no sé si los padres, a los papás les subieron, las hermanas, a las damas, un video. ¿Lo vieron o no? En Estados Unidos, hermana Liz, ¿lo vio? ¿A quiénes se lo pasaron, hermano? ¿Solo a las maestras nada más? ¿O a las damas? A los dos, a los que están. ¿Sabe qué decía, hermano? Un pastor importante en Estados Unidos presentando a su hijo que era hija, y sale el hijo vestido de hija con sus moñitos y mire, se dan, hermano, un speech terrible, hermano. Dan un mensaje, hermano. Ahora le digo, eso está pasando en las iglesias cristianas ya. ¿Qué dice la palabra de eso? Que cuando estas cosas empiecen a suceder es cuando nosotros vamos a tener que tener mucho cuidado. Voy adelantando entonces, hermano. Voy rapidito. ¿Cómo podemos limpiarnos entonces también de toda contaminación? Escuchando palabra. Tenemos que aprender a escuchar palabra, hermano. Fíjese que Juan 15:2, váyase conmigo, Juan 15:2. Juan 15:2, hermano. Juan, en su capítulo 15, en su versículo dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra. Entonces, hermano, aparte de la administración, aparte de venir a limpiarnos, ¿cómo yo puedo hacer que mi corazón, mi vida sea limpiada, mis vestiduras sean limpiados? A través de la palabra. Amén. La palabra, porque es verdad. La palabra, hermano, viene y limpia. La palabra es como un martillo. La palabra es como una espada de dos filos, dice, ¿verdad? Que viene y que llega hasta lo más profundo y separa el alma del espíritu. Y que puede hasta discernir las intenciones de lo más profundo, suyas y mías. La palabra, hermano, por eso usted, hermano, el deseo de mi corazón es que usted y yo amemos genuinamente la palabra del Señor. Amemos la palabra. Que usted no pueda irse, hermano, a la cama sin leer por lo menos un versículo, pues, hombre. Que no nos vayamos a descansar sin antes, hermano, agarrar la palabra y decir, Señor, háblame, necesito una palabra que venga a edificarme, que me venga a limpiar. La palabra. 2, Hebreos 9:13 habla que la sangre de Cristo también nos limpia. ¿Cuántos saben que la sangre de Cristo tiene poder? Hermano, la sangre de Cristo también nos limpia.
Y es ahí donde nosotros tenemos que estar pidiéndole al Señor que rocíe, hermano, siempre de su sangre preciosa en nuestras vidas, para que nosotros estemos en un proceso siempre de limpieza. Romanos 8, 12 al 15 y Tito 3, 4 a 7 nos habla que también el Espíritu Santo nos limpia. Pero hermano, si hay el Espíritu Santo, sí, aquí lo tenemos, pero lo tenemos muchas veces enjaulados. Es el procedimiento nuestro de venir y decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, Señor amado. Espíritu Santo, limpia mi vida. El tema es que yo creo que el Espíritu Santo siempre nos va a limpiar con fuego. El Espíritu Santo nos purifica. Pero aunque cause dolor, hermano. ¿Usted cree que si le preguntaran al oro cuando lo sacan de la tierra, no sé cómo sea, son piedras grandes, me imagino, hermano, que adentro deben de venir la esencia y lo meten y lo purifican? ¿Será que duele mucho, hermano? Si el oro o la piedra pudiera gritar, ¿qué procedimiento, a cuántos grados, hermano, lo purifican? Pero cuando se lo pone una hermana en su cuello, en sus orejitas, de verdad, un oro de 10, de 14, de 20, ¿qué? 24 quilates, y en una joya, dice, valió la pena el proceso. Y es lo que a veces nosotros no queremos. Nosotros no nos gusta el dolor, y eso es natural, ¿verdad, hermano? Pero hay dolores que son necesarios en nuestra vida, como el dolor de la purificación, como el dolor de la transformación, como el dolor de la humillación a la exaltación. Ahora, le hago una pregunta. ¿Será que a nuestro Señor Jesucristo no le dolió, hermano, el proceso de la humillación a la exaltación? La película de La Pasión de Cristo, que salió hace 20 años, hermano, dice que eso no era nada a la comparación de lo que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo vivió. ¿Ustedes cuántos han visto la película? La Pasión de Cristo, ¿ya la vieron? Pero es que es una película muy fuerte. Pero dice que eso no es nada a lo que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo pasó. Ese proceso de humillación, de ser latigado, de ser despreciado. Hermano, ahora yo le voy a decir algo. ¿Cuál sería el proceso más difícil en la vida de nuestro Señor Jesucristo? Ir a la cruz. Fue difícil. ¿Pero qué fue lo más difícil? Lo más difícil fue la separación. Cuando él estaba en Getsemaní, hermano, dice que su sudor eran como gotas de sangre, y dicen los científicos médicos que sí, uno puede llegar a un nivel de estrés tan grandísimo que empiezan a reventarse los vasitos capilares y empieza uno como a sudar sangre. Eso no fue lo que le pasó al Señor. ¿Pero por qué? ¿Por ir a la cruz? No. ¿Por ir al infierno? Yo creo con todo mi corazón que fue por esta razón. Cuando estaba en la cruz del Calvario le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque ellos nunca en las eternidades jamás se habían separado. Por eso el Señor dijo: el Padre y yo uno somos, dijo. Estamos unidos. Pero cuando el Señor estaba, hermano, en ese momento, y él sabía que iba a pasar, y dijo: el Padre se va a apartar de mí porque yo me voy a convertir en pecado. Y el pecado de la humanidad va a estar sobre mi vida. Y entonces, como el Padre no comparte con el pecado, se va a retraer de mí, y yo me voy a separar por primera vez de mi Padre. Y ese era el dolor, eso era la situación que él tenía en su corazón. Por eso una de las situaciones más difíciles que yo creo que nuestro Señor Jesucristo pasó, hermano. Todo fue difícil, por supuesto, pero hermano, el éxtasis, lo más complicado fue: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender hoy, hermano. Por eso le digo, los procesos de limpieza son dolorosos. Yo siempre he dicho, si a las camisas blancas tuvieran boca y usted cuando les echa cloro, ¿verdad, hermano? Para limpiarlas, será que, ¡ay, qué rico el cloro! Écheme más cloro.
Las hermanas dicen, si le echo más cloro, ¿qué pasa? Se pica la ropa, dice. ¿Sí o no? Se descompone. ¿Eh? Pero es necesario muchas veces estos procesos de dolor en nuestra vida para ser purificados, para ser limpiados. Voy. Otro aspecto, en Isaías 58:6 dice que también el ayuno nos sirve para limpieza. Si quiere leamos ese capítulo, ese versículo, hermano, que le dije 58, habla del ayuno. 6, no es más bien el ayuno que yo escogí. Oiga, ¿cuál es el ayuno? Mi hermano, yo le voy a decir con mucho respeto, tenga cuidado usted. Si el Señor le habla, hágalo pues, pero eso, que hoy voy a hacer el ayuno de Daniel. No, hermano, lo que está haciendo usted es dieta. El verdadero ayuno es este. Si usted come verduras, como yo le he dicho un día a los jóvenes, un día predicando a los jóvenes, vamos a hacer ayuno. Ayuno de celular. 24 horas sin ver el celular. ¿No es un ayuno ese? Vamos a hacer un ayuno. Una semana sin ver Netflix. ¿No es ayuno ese? ¿O solo no comer? Es que dice que es darle a la carne, y la carne no le gusta Netflix. A la carne no le gusta el celular, las redes sociales, hermano. O sea, tendríamos que empezar a ver un poquito más el contexto nuestro, actual. ¿Ah? Para ver qué realmente es el ayuno. Pero ¿cuál es la esencia del ayuno? Desatar las ligaduras de impiedad. Si usted hizo el ayuno de Daniel un mes, pero nunca desató una ligadura de impiedad, no soltó ni una carga de opresión y no dejó ir, y dejar ir libres a los quebrantados y que se rompan yugos. Si no pasa más de algo de esto, hermano, usted lo que hizo fue dieta. Usted sabe que, hermano, como el hombre lo transforma en religioso todo, ¿verdad? Dice que se vestían de cilicio. ¿Qué es vestirse de cilicio? Eran ropas, eran túnicas, hermano, de pieles de animales, pero se los ponían al revés. Entonces todos los pelitos quedaban adentro y todo eso hacía laceración, sangraban, hermano, y se echaban ceniza en la cabeza y aparecían todos los fariseos así. Para que la gente diga, ese está en ayuno santo. Pero por dentro, hermano. Y se rompían, hermano, sus vestiduras. Por eso hay una porción de una palabra, dice, no se rompan ya sus vestiduras de ropa, rómpanse en las vestiduras del corazón. Entonces, mire, el ayuno nos hace libres, nos hace limpios. Ya vamos a empezar con nuestros ayunos, hermano. Vamos a venir a ayunar. Ay, hermanos, que yo tengo gastritis, hermano, y no, está bueno, desayune, se coma su buena porción, pero venga, y aquí dígale, Señor, aquí está mi alma, y líbrame. Quitémonos lo que nos gusta. Mire, entonces, ¿qué es el verdadero ayuno, hermano? El verdadero ayuno dice que es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados. ¿Cuándo estamos quebrantados? Todos pasamos nuestros momentos de estar quebrantados. Necesitamos ser libres del quebrantamiento y que se rompan todos los yugos, todas las herencias, todos los derechos de carne o de espíritu. Porque dice la palabra que la unción rompe, la unción pudre, la unción deshace todo yugo, se llame como se llame. ¿Qué más? Mire, qué interesante. Salmo 32, 6 y 7 nos habla de que la alabanza también nos ayuda a ser limpios. ¿Cómo, hermano? Sí, la alabanza. Dice el final del texto, rodéame con cantos de liberación. Imagínese usted cantando, Él me rodeó de su amor. Si usted está rodeado del amor de Dios, es que usted tiene una muralla. Y esa muralla se llama amor de Dios. Y su gracia
Él puso en mi ser. Y como resultado, ¿cómo podría callar y no celebrar? Entonces, ¿por qué no celebramos? Porque no estamos rodeados de su amor y no tenemos la gracia de Dios en nuestro corazón. La alabanza también nos hace libres. Por eso vamos a alabar al Señor. Venga a alabar al Señor con todo su corazón. Ay, hermano, si usted supiera lo que a mí me está pasando. ¿Qué dice la Escritura? El que esté contento, el que esté contento, que alabe. Y el que viene triste, que ore. Si usted está embatallado, si tiene problemas con la esposa, con el esposo, con los hijos, en el trabajo, no se llama, venga 15 minutos antes a la iglesia. Y venga, aquí estoy, Señor, vengo cargado, aquí están mis aflicciones, hay temores, hay enojo, aquí está mi corazón, Señor, ayúdame, pero yo quiero ser libre. Y le garantizo que se va a parar allí, hermano, y no le va a alcanzar esta parte de enfrente para alabar y glorificar a su Señor. Porque se le va a ser revelado que no importa el problema que usted tenga, que es más poderoso el que está, hermano, allá en el cielo y está intercediendo por usted y por mí. ¿Sí? Ay, hermano, es que me dejó la patoja. Por eso ya no alaba uno al Señor. Ay, es que ya no me llevaron a la playa, todos se fueron y a mí no me llevaron. Y mire, hermano, ¿por qué? Hermano, dice la palabra que todas las cosas que nos pasan a los que amamos a Dios nos ayudan a bien. ¿Qué significa eso? Que todo lo que pasa, hermano, nos va a acercar siempre al Señor. Y si usted tiene problemas, amén por los problemas. Porque va a conocer, hermano, qué poderoso es su Señor. Amén. Y voy terminando. Filipenses 1:19 habla de la oración, que también nos puede hacer libres la oración. Dice la palabra, orad cuando tengáis muchos problemas. ¿Así dice la palabra? En todo tiempo hay que orar. Si estamos bien, hay que orar. Si estamos tristes, hay que orar. Si hay aflicción, hay que orar. En todo tiempo. Porque, hermano, eso de estar orando y estar en comunión con el Señor va a venir y va a limpiar nuestra vida. Y termino con el otro punto, hermano, que es perfeccionando en la santidad. Entonces yo me puse a pensar, Señor, la instrucción del apóstol Pablo es, amados, como tenemos estas promesas del Padre, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu. ¿Sí? Pero también tenemos que aprender a perfeccionar la santidad en el temor. Entonces aterrizo en algo. El que no tenga temor no se va a poder limpiar. El que no tenga temor a Dios o el temor de Dios no va a poder perfeccionarse en la santidad. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y para limpiarse y para perfeccionar, no necesitamos saber la ecuación de Pitágoras en la cabeza. ¿Sí? Para hacer algo, hermano, no necesitamos la sabiduría humana. Alguien me escribió hace unos días sobre la sabiduría. Me dijo cuántas sabidurías hay y encontré un texto en Santiago, si no sé mal, que habla de 3, 4 sabidurías. La sabiduría humana, la sabiduría de Dios, la sabiduría de demonios, dice. Que no me... Cuidado, hermano, es que mire, no. Cuidado, ¿qué sabiduría estamos manejando? Hay sabiduría del demonio, que el Señor lo reprenda. Para aprender y poder aterrizar y decir, yo necesito limpieza y voy a hacer esto, necesito el temor de Dios. Porque necesito su sabiduría, no mi sabiduría. Y entonces termino, hermano, diciendo que perfeccionar la santidad significa que aprendamos a aborrecer el mal. Porque ya tenemos un llamado a ser santos. ¿Cuántos somos nazarenos? Tenemos nazareato aquí. ¿Sabe usted quién era un hombre nazareo?
Sansón. ¿Por qué era nazareo? Pregunto. Porque dice la palabra que desde el vientre fue apartado. Entonces, ¿solo Sansón es nazareo? ¿La hermana Rafita no será nazareo? Sí. Hermano Denis es nazareo. Hermana Lorena es nazareo. Marquito es nazareo. ¿Por qué? Porque somos apartados para Dios. Entonces, hermano, ¿cómo vamos a perfeccionar esto? Aprendiendo a aborrecer el mal, aprendiendo a aborrecer el pecado. Es aprender a negarnos y aborrecer el pecado. Hermano, usted y yo sabemos realmente cuando el pecado está tocando a nuestra puerta. Usted y yo sabemos perfectamente, hermano, qué es lo que a Dios le agrada, porque si a estos términos, hermano, venimos, decimos, es que fíjese que no sé si eso es pecado o no es pecado. Ay, hermano amado, perdóneme, hemos perdido mucho tiempo en esta tierra. Usted sabe qué es lo que es agradable y lo que es desagradable al Señor. ¿Qué es lo que a Él le agrada? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Mire qué interesante cómo en Deuteronomio dice, miren, aquí les pongo, ¿qué? Deuteronomio 28, si no estoy mal, dice, aquí les pongo dos caminos. El camino del bien y el camino del mal. Si obedecen ustedes, van a caminar por el camino del bien. Entonces, estos serán los beneficios. Bendito serás al levantarte, bendito serás al acostarte, bendito serás cuando salgas, cuando entres, tus animales, y hay un montón de bendiciones. Pero también está el camino del mal. Si no obedeces, entonces estos son los que te va a venir. Maldito serás al entrar, maldito serás al levantarte, al acostarte, maldito. Y hermano, es un tema bien complejo de estudiar ahí. Pero yo te aconsejo, dice, que tomes el camino del bien. Hermano, yo no creo que todavía estemos tan intoxicados, tan borrachos del mundo, para no saber diferenciar entre el bien y el mal. Por eso, hermano, era terminantemente prohibido que antes que los sacerdotes se entraran a ministrar, tomaran sidra, dice. Para que no se confundieran en ver lo puro y decirle impuro, y ver lo impuro y decirle puro. Yo no creo que estemos tan intoxicados todavía, que hayamos llegado a ese nivel de intoxicación que no sepamos ni siquiera discernir entre el bien y el mal. ¿Qué es perfeccionarnos en la santidad? Es empezar a aborrecer. Pero yo ya sé que es el mal, ya sé que es el pecado, ya sé que es el mundo, que a mí no me trae nada bueno. De ahí me sacaron. Entonces voy a aprender hoy a limpiarme y aprender a aborrecer. Porque yo no me puedo, hermano amado, decir yo me estoy limpiando y amando al pecado, amando el mal. No puedo, hermano. Que el Señor nos ayude. Porque los tiempos son difíciles. Y no solo difíciles, peligrosos. Los tiempos que estamos viviendo hoy son tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque hay operaciones de error, porque hay ministraciones espirituales, ¿sí? Porque se está moviendo el espíritu del anticristo, porque ya se está moviendo el espíritu del falso profeta. Hermano, ya viene Cristo por nosotros, pero no nos va a llevar si estamos sucios. ¿Cómo se perfecciona la santidad en nuestra vida? Aborreciendo el mal. ¿Cómo se perfecciona, hermano, la santidad en nuestra vida? Aborreciendo el pecado. Amén. No hay otro concepto, no hay otra fórmula. Usted y yo sabemos qué es el pecado, ¿sí o no? Dice que pecado es todo aquello que nos hace errar en el blanco. ¿Quién es su blanco? ¿Ah? Es Cristo, ¿verdad? Todo aquello que nos hace no acercarnos al Señor es pecado. Se llame como se llame, hermano. Todo aquello que a usted le impida buscar a Dios es pecado. Que nuestra prioridad siempre sea la búsqueda del Señor. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Que podamos ser una iglesia que vuelva a arder verdaderamente. Que seamos una iglesia, que seamos verdaderamente un altar
Amén. Si usted está orando en su casa, si usted está ayunando en su casa, si usted está buscando la palabra en su casa, traiga aquí esa demostración. Si usted viene ardiente, ¿se acuerda que un hermano que era del IMSS Central que predicó un viernes, dijo hay varios tipos de cristianos? Los que vienen enchufados, dijo. ¿Se acuerda? Los que vienen a enchufarse aquí, dijo. Y los que no se enchufan. Hay gente que viene conectada con el Espíritu, hermano, y empieza la fiesta, pues. Hay hermanos que vienen aquí que batallando y empiezan y calientan motores y hermanos se unen a la fiesta. Pero hay cristianos también de que ya no se pueden conectar. ¿Sabe por qué? Porque es mucho el nivel de pecado que hay en la vida. Y cuando hablo de pecado no estoy hablando es que tienen muchas mujeres, vicios, no, hermano. Todo aquello que no nos deja avanzar y acercarnos al Señor se llama pecado. Y el pecado, ¿se acuerdan de aquel hombre que le dijeron, adora? Aquel que había cometido un pecado, ¿verdad? Adora pues. Y dice que no pudo. No pudo adorar. Entonces limpiémonos para que podamos levantar nuestras manos y decirle, Señor, aquí está mi vida. Cierra sus ojitos, yo he terminado en esta mañana. Cierra sus ojos en esta mañana. Dios es fiel, hermano. El Señor nos ha hablado en esta mañana de limpieza.